¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Javier Rosiles Salas y en esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe la doctora Agustina Ortiz Soriano, el maestro Moisés Ramón Villa Fajardo. Nosotros somos profesores e investigadores de la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo, que se ubica en México. Queremos compartir con ustedes el día de hoy nuestro trabajo, el cual se titula Del relativismo ético en la educación pública en México. Me voy a permitir comenzar. En el primer trimestre del año 2020, en todo el mundo, la noticia de la propagación de un poderoso virus se dejaba escuchar en todo el mundo. La incertidumbre de qué es lo que podría pasar se apoderó de la mayoría de las personas que habitamos este planeta. Para el segundo trimestre del 2020, tras la llegada de la pandemia mundial originada por el SARS-CoV-2 en el año 2020, todas las esferas de la vida del ser humano se trastocaron drásticamente, poniendo a prueba las principales políticas de todo el mundo, tales como políticas sobre sistemas de salud, políticas económicas, de bienestar y, por supuesto, las políticas educativas, así como nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. Las principales actividades que se suspendieron de manera inmediata fueron las actividades de convivencia, esto con el objetivo de mantener la salud de la población bajo resguardo, lo cual trajo como consecuencia la urgencia de replantear diversas políticas y la posibilidad de nuevas formas de convivencia e interacción. Sin duda alguna, las nuevas formas de interacción trajeron consigo la exigencia de nuevas formas de socialización, pues de ser una sociedad esencialmente dinámica, se tuvo que mudar abruptamente a una modalidad estática, a ser un núcleo cerrado. Uno de los principales escenarios que se vio afectado y que tuvo que responder ipso facto, dando respuesta a esta problemática, es sin duda el sector educativo, que tuvo que responder a las exigencias de los escenarios actuales, replanteando sus líneas de acción, escenarios, modelos educativos, pedagógicos, etc. Si bien es cierto que en algunos países de la Unión Europea ya se trabajaba en la agenda digital para este territorio, este factor fue determinante para mudar de un sistema educativo presencial a un sistema de educación a distancia o virtual, pues se contaba ya con plataformas educativas, repositorios y bibliotecas de Open Access, aplicaciones y una serie de materiales como audios, videos, etcétera, que se encontraban ya en sitios web. Incluso países como España ya contaban con recursos educativos, incluso por comunidades o provincias. Sin embargo, para muchos otros es un tema que se encuentra aún en el tintero, o bien, como es el caso de México, la agenda para una educación digital solo se ha considerado para los estudios de nivel superior, y eso no hace mucho tiempo. Cabe señalar que el sistema educativo mexicano a nivel básico es exclusivamente presencial, es decir, no se tienen políticas de homeschool como en otros países, por lo que en este nivel que comprende preescolar, primaria y secundaria, los profesores únicamente centraban el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. No se consideraba el uso de plataformas digitales, por lo que la mayoría de los docentes no solo no sabían usar los diferentes dispositivos digitales, sino que se tenía un total desconocimiento de su funcionamiento. 1. México forma parte de la lista de aquellos países en los cuales la pandemia cimbró al sistema educativo, pues de un día para otro, tanto alumnos como maestros nos vimos obligados a refugiarnos en casa. La problemática se dio principalmente, aunque no de manera exclusiva, en el sistema educativo público, pues los privados cuentan con dos elementos a su favor. El primero, las escuelas o colegios privados cuentan con profesores mejor capacitados en uso y manejo de tecnologías de la información y comunicación aplicados a la educación. Y en segundo lugar, se parte del supuesto de que los padres de familia que tienen a sus hijos en el sistema educativo privado cuentan con mejores medios económicos para dotar a sus hijos de elementos tecnológicos necesarios, motivo por el cual la discusión se centrará en esta ocasión en el sistema educativo público. La emergencia sanitaria puso de manifiesto la urgencia de una agenda digital para todos los niveles educativos, pues el abandono de la escuela pública en temas de alfabetización digital fue más que evidente. Ahora me gustaría tratar el asunto del quehacer del docente frente a la emergencia sanitaria. La problemática respecto a los docentes se puede presentar, grosso modo, de la siguiente manera. A. Los docentes de todos los niveles educativos tuvieron que asumir su labor educativa con sus propios recursos, hacerse cargo del costo económico que implicó el dar clases a distancia. Este evento afectó principalmente a los profesores de nivel medio superior y superior, pues son a quienes se les obligó a atender a los docentes de manera sincrónica y asincrónica, conectándose con los alumnos en los horarios escolares
que se les había otorgado por parte de la institución. Se le exigió a un docente tradicional el perfil de un docente con competencias, conocimientos y destrezas digitales, tales como habilidades digitales básicas, la competencia didáctica en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito del conocimiento, las estrategias de aprendizaje y la formación o capacitación digital. El desempeño de los docentes por décadas había sido técnico instrumental. Las escuelas estaban lejos de considerar como una prioridad la capacitación docente en tecnologías de la información y comunicación aplicadas al conocimiento. Para poder atender a los alumnos a través de las diferentes aplicaciones o plataformas digitales, muchos profesores con recursos propios tomaron cursos de gamificación, plataformas, aplicaciones, etc., pero sin contar con el apoyo por parte de sus instituciones. Fue una iniciativa meramente personal. El compromiso ético ante los alumnos era el principal motor que impulsaba a los profesores, ante lo cual la mayoría de las autoridades educativas del país prefirieron ignorar. B. Para los profesores de nivel medio superior y superior, pensar en un horario escolar cerrado y en el derecho a la desconexión digital es impensable. En varias escuelas públicas de diferentes subsistemas se carece de un reglamento en donde se normen los procesos educativos de docentes y alumnos para operar el sistema de educación a distancia o virtual. En aras de evitar la deserción escolar, las autoridades educativas hicieron caso omiso para emitir como mínimo un comunicado en el que se estableciera el respeto al horario escolar. Al contrario, se exhortó, entre comillas, al docente a ser empático, a ser comprensivo con los alumnos y atenderlos cuando ellos se pusieran en comunicación con el docente, lo cual obligó a los profesores a extender su horario laboral, viéndose invadida por completo su vida privada, la cual ya había sido de por sí invadida al llevar a casa las actividades del trabajo. Cabe señalar que no pocas veces los alumnos pedían ser atendidos en horarios ajenos a los marcados por los horarios escolares. Ejemplo, si el horario del profesor empezaba a las 10 horas, el alumno pedía ser atendido a las 8 de la mañana. Incluso realizaban llamadas vía Teams o enviaban mensajes a los grupos de WhatsApp después de las 11 de la noche. Si el alumno no era atendido, calificaban de manera negativa al docente e incluso se quejaban con la autoridad escolar por el abandono e indiferencia del profesor. Estas acciones por parte de las autoridades escolares dieron como resultado que los profesores sufrieran el síndrome del burnout, pues las exigencias eran muchas, pues no solo debían de sufrir el encierro, verse invadido su espacio no solo privado, sino también el espacio íntimo, al extender el horario escolar, enfrentarse a una nueva forma de llevar a cabo su práctica docente por canales y medios desconocidos para la mayoría de ellos, la planeación y preparación de clases, así como la asesoría y atención a los alumnos, y por supuesto la revisión y calificación de todas las actividades, ejercicios, exámenes, etc. A ello debemos de sumarle el reporte de evidencias de atención a los alumnos, tanto de manera sincrónica como asincrónica, reporte de los alumnos que no tenían presencia y actividad en plataformas, los cuales deberían de entregarse semanalmente, así como los reportes parciales de calificaciones. Quizá cabe hacerse la pregunta, ¿y qué pasó con los docentes de educación básica? La respuesta es muy simple. La comunicación entre alumnos y profesores, en más del 50% de la población estudiantil, se centró en enviar tareas a los alumnos. A su vez, ellos también tenían que enviar las tareas o ejercicios vía WhatsApp. Y bueno, en nuestro texto ponemos evidencias de capturas de diferentes grupos de WhatsApp y de diferentes niveles, en los cuales se constata que no había una retroalimentación o seguimiento por parte de los docentes. Si bien es cierto que la Secretaría de Educación Pública puso como apoyo el programa Aprende en Casa, este fue solamente complementario, no era un eje central del quehacer educativo. El acompañamiento educativo de los alumnos estuvo básicamente centrado en los padres de familia, pero esto nos enfrenta a una problemática crucial, a saber, el índice de analfabetismo de nuestro país. Consultando el Censo de Población y Vivienda del año 2020, nosotros nos percatamos que la mayoría de personas analfabetas se centra en personas de más de 75 años, pero también se tienen porcentajes considerables en las personas de más de 30 años, que es la edad en la que se encuentra la mayoría de los padres de familia de alumnos de educación básica. Es decir, pensar que el 100% de la población estudiantil cuenta con un acompañamiento académico por parte de los padres es una falacia.
De igual manera, en este censo de población y vivienda que se hace en México en el año 2020, se muestra que la media nacional de educación para el grado de escolaridad es de apenas 9.7. El censo lo saca contando los años de permanencia de los alumnos. Cuentan de que entrar a primero de primaria hasta sexto son 6 años, se le suman después 3 por los 3 años de secundaria y se le suman a estos otros 3 para la educación de bachillerato. De tal manera que el rango que se está poniendo para el 2020 es apenas el 9.7 de la media nacional, es decir, apenas está terminando la secundaria en más del 50% de la población, lo cual indica justamente que en los niveles escolares no se cursaron niveles escolares de educación media superior y mucho menos superior. Es decir, los acompañamientos se hacen más graves porque el padre de familia de la media nacional no cuenta con los conocimientos, no cuenta con las características para poder hacer el acompañamiento a los hijos, sobre todo de niveles educativos de media superior y pues por supuesto ni siquiera pensar en una cuestión de acompañamiento de educación de tipo superior. El asunto se pone más grave si nosotros particularizáramos el status quo de la educación por estados. México es un país con una extensión geográfica bastante amplia y cuenta con 32 estados. Se analiza en el texto el censo que se hace por cada uno de los estados, por cada uno de los 32 estados, y la Ciudad de México es la que cuenta con la mayor cobertura educativa, con apenas el 11.5 de esto de 14 que se estaban considerando, y el mínimo lo tiene Chiapas. Chiapas es un estado con un alto grado de marginación y la media de su población apenas se encuentra en la media de la educación secundaria. Como se puede ver, en México no hay un progreso uniforme en cuanto a educación se refiere. De ahí que se diga de repente que en México hay muchos Méxicos, porque cada contexto geográfico, cada territorio va a ir marcando y va a ir señalando sus propias características en cuanto a sistemas educacionales. Bueno, pasando al aspecto de la brecha digital y su impacto en la educación en México de abril 2020 a junio 2021. En el caso de los alumnos se tuvieron que enfrentar básicamente a 3 retos. El primero es que se daba por sentado que los estudiantes por su corte generacional eran nativos digitales, pero solo se quedaron en el manejo de las TICs, no de las TACs. Muchos de ellos desconocían el manejo de las plataformas, no enviaban los trabajos por Moodle o Neons, o no podían conectarse a Teams, no sabían cómo acceder a toda esta serie de elementos digitales. Y B, aún no se tiene el 100% de cobertura del servicio de electricidad en las viviendas. Hay un censo en el cual se muestra cuál es el porcentaje cubierto de electrificación en los hogares. Bueno, la Ciudad de México, que se presume que es una de las ciudades que está más desarrollada, no cuenta con el 100% de cobertura, solo se cuenta con el 98% de cobertura de servicio eléctrico en la ciudad y de ahí hacia abajo, ¿vale? Al no contar con los servicios de electricidad, por supuesto no se cuenta con conexión a internet e incluso es imposible una computadora. Los alumnos se veían obligados a asistir a algún café internet o alguna plaza o lugar en la que pudieran conectarse a la red mediante teléfonos inteligentes para estar al tanto de las tareas y deberes escolares, lo cual contravenía la intención de estar resguardados en casa exponiendo a los alumnos a un posible contagio. Y bueno, estas cifras nosotros las podemos constatar en un estudio que hace DUIT, en el cual se manifiesta que el principal reto al que se enfrentan es la brecha digital, pues la falta de acceso a internet se muestra en la gráfica que solo el 56.4% de los hogares disponen de dicha conexión. Solo el 44.3% dispone de un ordenador o computadora en su hogar, lo que hace difícil pensar que se está en condiciones de trabajar en un modelo de educación virtual. Las acciones por parte de las autoridades educativas parecen olvidar las características de la población y de los bienes y servicios con los que cuentan. A ello debemos sumar la conectividad en zonas rurales. La conectividad en las zonas rurales apenas es del 47.7%, por debajo de la media, lo que hace aún más difícil un modelo de educación como el que se suponía se estaba implementando en las escuelas, pues ni siquiera en las ciudades la cobertura de la red es del 100%. Pues la cobertura es solo del 76.6%.
Para cerrar el ciclo escolar 2021, la titular de la Secretaría de Educación Pública, a través del Diario Oficial de la Federación, emite el acuerdo número 160621, en el cual se da la recomendación de no reprobar a ningún alumno en ninguno de los diferentes subsistemas escolares. Al acatarse dicho acuerdo, muchos alumnos han publicado en sus redes sociales: me gradué sin hacer tareas, me gradué sin asistir a clases, etc. Esto generó rechazo y descontento, no solo en los padres de familia y demás alumnos, sino también en la sociedad en general, por lo que surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la misión o labor esencial de la escuela para el Estado mexicano? ¿En dónde ubica la Secretaría de Educación Pública la formación en valores, en ética, si se nos exime de la carga moral de nuestras acciones como estudiantes y se nos nulifica como docentes? Esto rebasa las nociones de educación mercantilista, va más allá. Estamos ante un relativismo ético de la educación en México por parte de los principales actores educativos, desde quien encabeza la SEP, los secretarios de educación y demás autoridades educativas, a las que solo parece interesarles que no se disparen los índices de deserción y abandono educativo, dejando de lado la esencia de la educación, a saber, la formación integral del ser humano. Manera de conclusión, podemos enunciar los siguientes puntos. México no está en condiciones de trabajar bajo un modelo de alfabetismo transmedia, pues tiene graves deudas pendientes en la cobertura de servicios básicos, los cuales son la condición sine qua non para pensar en modelos educativos digitales. Para aquellas zonas y colegios que cuentan con los servicios y herramientas necesarias, urge la elaboración y puesta en marcha de una agenda digital para México. No podemos postergarlo, pues en ello va la calidad educativa y la salud mental de los docentes y alumnos. La falta de una normativa digital del tipo de etiqueta, reconocido y avalado por las autoridades escolares en México, las autoridades educativas del país no pueden concentrarse en cuidar solo los índices de calidad de ingreso, permanencia y egreso de la comunidad estudiantil, a costa de una simulación, o peor aún, de una prostitución del sistema educativo, al pedir la no reprobación de los alumnos y promover a todos al siguiente ciclo escolar, dando un mensaje negativo donde la cultura del esfuerzo no vale. La responsabilidad de los alumnos ante su papel como estudiante se ha nulificado. Muchas gracias. Saludos desde